Fuerza Popular decide abrirle un nuevo proceso disciplinario al congresista Kenji Fujimori y algunas voces reclaman incluso su expulsión del partido. Según el joven parlamentario, tras esa demanda hay quienes no quieren ver a su padre libre. Por otra parte, Daniel Salaverry, vocero de la bancada fujimorista, aseveró que las disculpas ofrecidas por la legisladora Yesenia Ponce no le eximen de la responsabilidad por las violaciones al reglamento interno de ese grupo parlamentario. Odebrecht habría pagado $900.000 a través de la banca privada de Andorra al vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala Herrera, en el segundo gobierno de Alan García Pérez. También habría pagado $435.000 al ex árbitro de la Cámara de Comercio, Horacio Canepa, quien habría emitido 17 fallos a favor de la constructora en los casos de la interoceánica tramos 2 y 3 por la carretera Irsa Norte. Y tras una reunión entre la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, y el titular del Congreso, Luis Galarreta, quedó definido que la presentación del nuevo gabinete para pedir el voto de confianza a la representación nacional tendrá lugar el 12 de octubre. La exministra de Educación, Marilu Martens, dijo haber pasado un momento incómodo junto a su sucesor, Idel Bexter, quien aludió a ella con la expresión "una ministra tan hermosa" en la ceremonia de transferencia de cargo. De otro lado, la exfuncionaria de la Municipalidad de Lima, Giselle Segarra, abandonó ayer una sesión de la Comisión Lavallato a raíz de una intervención del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, en la que le preguntó si ella suele besearse con todos sus clientes. Y ya sabe que si quiere estar al día en información nacional e internacional, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros tres invitados de ahora. Tenemos a la congresista Jenny Vilcatoma, que regresa después de algún tiempo. Ha estado embarazada, pero sigue trabajando, ¿no es cierto? Hasta el último momento. ¿Cómo está? Muy buenas noches. También le damos la bienvenida a Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, y también a Carlos Tubino, de Fuerza Popular. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están, congresistas? Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, la primera noticia tiene que ver precisamente con Fuerza Popular, donde las cosas están movidas. Se ha decidido abrirle un nuevo proceso disciplinario al congresista Kenji Fujimori. Como ustedes saben, él todavía está, digamos, pagando una sanción de una separación por 60 días de la bancada, de los derechos de los que normalmente goza dentro de la bancada, y ahora, por una circunstancia adicional, en la que nos va a hablar, por supuesto, uno de nuestros invitados, se ha decidido abrirle un nuevo proceso disciplinario, y si se lo sanciona, esa sanción vendría a agregarse a la anterior. De otro lado, hay incluso algunas voces dentro de la bancada, como la del congresista Reategui, y alguna otra quizás, que ha reclamado que se lo expulse del partido. Para Kenji Fujimori, sin embargo, esto es expresión de que hay gente en la bancada que no quiere ver a su padre libre. Vamos a empezar con esa noticia, vamos a escuchar lo que ha dicho el propio Kenji Fujimori. Quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón al pueblo peruano por hacerle perder el tiempo por todas estas mezquindades, declaraciones nimias con respecto a la posible expulsión de mi partido Fuerza Popular. Yo considero que en el fondo lo que hay detrás de esta posible expulsión de mi partido es que hay gente que realmente no quiere ver al ingeniero Alberto Fujimori libre. Les digo que no se me ha cruzado por la cabeza renunciar a mi partido. Yo he recolectado 800.000 firmas para poder constituir lo que primero se llamó Fuerza 2011 y ahora es Fuerza Popular. Señores periodistas, quiero decirles, basta ya de este maltrato sistemático.
Basta ya de trabajar al miedo. Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntarle primero al congresista Carlos Tubino, primero, ¿cuáles son exactamente las razones por las que se está promoviendo este nuevo proceso disciplinario? Y en lo personal, si usted piensa que debiera expulsárselo o separárselo del partido. Sí, mira, yo agradezco tener la oportunidad de poderme expresar en esto, porque acá lo que nosotros estamos haciendo es aplicar el reglamento que tenemos, ¿no? Y el reglamento es bastante claro, no es algo que uno se inventa en un momento dado. Entonces, el reglamento habla de los principios, compromisos, lo que es la cohesión, lo que es la coherencia, luego habla de los deberes que tenemos, luego habla del régimen disciplinario y cuando se produce algún acto de contravención con relación al reglamento. En el caso de Kenji Fujimori, ayer ha cumplido ya sus 60 días. Ya cumplió. Claro. Ayer cumplió. Por eso es que se ha visto este tema. ¿No? ¿Por qué? Porque él durante estos 60 días que se le pidió que revisara los principios que nos están cohesionando como partido, sí, los aplicara y que dejara pues estas, vamos a decir, acciones de él que de alguna manera afectan también a nuestro grupo político. Entonces, lógicamente, lo que se ha hecho el día de ayer es ver muy rápidamente algunas de estas acciones que él ha tenido en estos 60 días, no lo único que ha trascendido en la prensa, sino en los 60 días el grupo que son 3 congresistas. Que son los mismos de la vez pasada, ¿no? Otros 3 congresistas elegidos ex profeso para esta circunstancia. Así es. Y entonces ellos van a ver el caso de Kenji Fujimori, van a evaluar el caso y emitirán su informe. ¿Y cuáles han sido las nuevas faltas Pero varias. Varias, pero entonces cuéntenos por un par. Ejemplo, pues. De las cosas que yo recuerdo, que la verdad que me llama severamente la atención, es cuando hace unos días estábamos viendo esta iniciativa legislativa de cambio del reglamento, luego de la sentencia del Tribunal Constitucional, él pidió el uso de la palabra, yo volteé a mirarlo y de repente lo veo que se había puesto un parche en la boca. Pero ese parche, ¿acaso que era para hacer algún mensaje contra Acción Popular, contra algún otro grupo político? No, era un mensaje contra nosotros. Y entonces, ¿eso está bien? Yo creo ¿Cómo hubiera preferido que se manifestara en contra? Que era claramente lo que quería dejar ahí. Internamente, claro, porque eso lo habíamos visto internamente. O sea que... Pero si está suspendido, no podía ir a la reunión a expresar internamente pero su internamente posición. Uno hace, pero una cosa es estar suspendido y otra es que no pueda tener acceso a cualquier iniciativa. Entonces él se sienta en el lugar donde estamos todos nosotros, se puede parar y hablar con el vocero, decirle qué está pasando. Él quiere dejar sentada su posición respecto a esa llamada ley antitránsfuga particularmente. Entonces, ¿cómo podría dejar sentada o hacer una conferencia de prensa? Lo diga. En ese momento, o sea, pidió la palabra que hablara, dice usted. Claro, yo lo que digo es que yo te voy a explicar cómo actuamos cualquiera de nosotros de forma normal en nuestro grupo político. Si yo veo que se está tratando un tema que yo no tengo conocimiento y que estoy en contra, vamos a ponerlo así, entonces yo me acerco donde el vocero y le digo, oye, mira, ¿qué es esto? ¿Cómo está sucediendo? Entonces hago una coordinación con él y vemos cómo voy a actuar, cómo podría actuar, en fin, y llegamos a algo para no afectar de ninguna manera a mi grupo. Entonces, eso es una cuestión de tino criterio. Y, ¿sabes qué cosa también? Transparencia. Hoy, a todos los políticos, la población nos pide 2 cosas: 0 corrupción y máxima transparencia. ¿Qué significa ser transparente? No dejes dudas de tu accionar. Y entonces yo sí veo que Kenji deja dudas en su accionar, al menos para mí. ¿Qué dudas le queda? ¿Sabe de qué tipo? Está clara, digamos, su posición sobre algunos temas. Sí, pero yo no lo entiendo. Por ejemplo, o sea, humildemente, yo trato de entender su estrategia, que él la enfoca para que su padre pueda salir de prisión. Y yo, personalmente, con las canas que tengo en la cabeza, no entiendo. No entiendo, porque yo no creo que la estrategia que él lleva es la que lo va a conducir al objetivo que él está buscando. ¿Y usted es de los que piensa que tiene que expulsárselo del partido? No, yo lo que he dicho, que soy bien respetuoso de las normas, de los reglamentos, etcétera, que dije que se pronuncie
Sí estoy de acuerdo que debe haber una comisión disciplinaria que vea su caso y estaré atento a qué es lo que esta Junta determina y en base a eso me pronunciaré, pero yo cómo me voy a pronunciar si no lo he escuchado a Kenji. ¿Podemos saber quiénes son los 3 congresistas que integran esta vez la Junta Disciplinaria? Mira, Úrsula Letón es una de... Sí, Úrsula, Karina Beteta, no sé si Luz Salgado se está viendo ese tema. ¿Se siente identificada en alguna medida usted que estuvo en un momento en la bancada fujimorista y luego dejó de estarlo? Bueno, no puedo señalar que me sienta identificado, ¿no? Con la experiencia de Kenji, quiero decir, ¿no? Claro, mi postura era netamente por defender un proyecto de ley que era una promesa de campaña. Sin embargo, yo lamentaría terriblemente que Kenji Fujimori fuera expulsado. Desde mi posición, ¿qué puedo decir? Que lo mejor es sentarse a conversar. Existen los procedimientos disciplinarios, se pueden aplicar, pueden haber infracciones que ya están previstas como tal en los reglamentos, pero yo considero que tratándose de un partido tan grande, tan fortalecido, el primer paso debe ser el diálogo, sentarse a conversar, porque ¿qué siguen? Más procedimientos y más procedimientos, cuando en realidad se pueden sentar a conversar, ¿no? Y llegar a un entendimiento. Por muy grave ya que sea la situación, siempre es bueno conversar. Sería muy lamentable que lo expulsen. Como congresista, a la hora de ver a Kenji Fujimori, por ejemplo, con esta butapercha en la boca, ¿le parece que esa es la actitud? ¿Le parece válido? ¿Le parece así un poco, de repente, no sé, malcriado, ofensivo? Bueno, como congresista, creo que el congresista tiene garantías para poder expresar su opinión, ¿no? Precisamente porque muchas veces son confrontacionales en algunos aspectos. Pero considero que más allá de ese tipo de expresiones, uno tiene que defender una idea, uno tiene que defender una posición, debe hacerlo de manera más concreta, con expresiones, con presentaciones de acciones que materialicen lo que uno está buscando, ¿no? Más allá de compartir o no esa expresión, yo considero que partiendo del diálogo, partiendo de una estrategia para lograr un objetivo, puede evitarse todo este tipo de cuestionamientos, ¿no? Más allá de que sí saludo todo el esfuerzo que él hace por querer lograr la libertad de su padre, ¿no? Creo que eso ya nos conmueve en muchos momentos a muchos, pero considero que nada se pierde con agotar el diálogo. Es difícil para personas vinculadas a un partido, que es mi caso, opinar sobre lo que pasa en otro partido, ¿no? Porque cada partido tiene su propia estructura, sus propias tendencias, sus militantes no siempre coinciden en todo, hay algunas discrepancias, suelen haber discrepancias, los partidos no son pues clubes sociales, ¿no? Son instituciones donde hay debate y confrontación y se llegan luego a ideas que se defienden y que se llevan adelante, programas, etc. Así que yo creo que si lo que dice Carlos Tubino es cierto en el sentido de que hay un reglamento, hay unos estatutos, hay una manera de gobernar el partido y esos estatutos se han quebrado, se han infringido, ha habido normas que no se han cumplido, ha habido un tema de indisciplina, bueno, ellos tienen todo el derecho dentro del partido, de su partido, tienen derecho a imponer la disciplina, porque si no hay disciplina en una institución, evidentemente no avanza, eso es casi natural, nadie puede atentar contra eso ni criticar eso. Ahora, creo sí, me parece desde el punto de vista afuera que lo que le conviene al fujimorismo no es ahondar las diferencias, sino más bien acercarse a ellas, ¿no? Tratar de establecer puentes, eso creo que es mucho más conveniente. Ahora, el hecho de que Kenji se ponga un parche en la boca, bueno, Ricardo Lés también escribía en la pared del Congreso, Gustavo Pacheco llevó su cama, hizo una huelga de hambre. ¿Pero contra su propia bancada? No, ¿no? Bueno, pero al no decir nada, Kenji Fujimori no queda claro contra quién es. Es decir, allá ustedes que se sienten aludidos les dirá. Exactamente. No, pues, pero si se estaban tapando la boca y estaban debatiendo justo lo que la bancada... Pero está claramente sugerido, pero sugerido. Entonces, lo que usted dice, lo de las medias colgadas, no, eso no era contra su propia bancada. Bueno, pero acá tampoco sabemos, porque, insisto, lo que dice Mario es cierto, o sea, no ha habido palabra alguna pronunciada. Pero lo cierto es que en el Congreso no se le niega a nadie el uso de la palabra. Eso es cierto. Entonces, la mordaza será fuera, será externa, será interna en su partido, no lo sé. Nadie sabe cómo interpretarlo, hay muchas interpretaciones. Pero lo que sí se puede asegurar es que en el Congreso todos tienen derecho al uso de la palabra.
y a nadie se le quita el uso de la palabra. Ni la votación tampoco, ni la representación, ni la fiscalización, cada cual hace a su manera y a su estilo. O sea, yo creo que eso es un mensaje quizás interno. Y internamente ellos tendrán que decir qué hacen con Kenji. Esa no va a ser el problema del resto del Congreso, definitivamente. Mira, con relación a que lo he escuchado en esas declaraciones a Kenji hablar sobre los temas relacionados a la libertad de su padre, ese es un tema que muy claramente tenemos un compromiso todos los integrantes de nuestra bancada de no inmiscuirnos en ese tema. Y eso nos ha pedido la misma Keiko Fujimori, nos ha dicho, este es un tema familiar, es un tema que lo estamos viendo nosotros y nosotros no tenemos injerencia en el tema, o sea que de ahí él decir que alguien pueda estar haciendo algo en contra, mira, estaríamos yendo en contra también de un pedido que ha hecho Keiko. Nadie está haciendo eso. Una cosa es mantenerse al margen y otra cosa es estar en contra. Y él lo que ha dicho es que hay en esa bancada personas que están en contra de la libertad de su padre. No existe esa posibilidad. Son varios, usted hablará por usted. No, es que lo que yo digo es que nosotros no estamos viendo ese caso. No estamos siguiendo el caso con actuaciones que nos correspondan a nosotros. Entonces, estamos en eso. Ahora, yo le puedo decir, desde fuera, por supuesto, no sé lo que pasa adentro, y no quisiera ahondar mucho lo que pasa adentro, pero desde fuera es difícil imaginarse que alguien dentro del fujimorismo pueda querer que no salga Fujimori libre, ¿no? Además hay un salto lógico no explicado, por eso se llama salto lógico en realidad, entre decir quienes me quieren sancionar o detrás de quienes me quieren sancionar existe la intención de no ver libre a mi padre. No se sigue, digamos, la causa-efecto, se lo puede sancionar y querer la libertad de Fujimori, ¿no? Pues son dos cosas distintas. Ahora, para formar un partido político, que también lo he escuchado, no solamente es cuestión de recolectar firmas, tiene que formar los comités distritales, provinciales. Sí. Personalmente he visto a Keiko Fujimori hacer un trabajo, mira que yo me quito el sombrero, porque ella se ha ido a todos los comités provinciales del Perú. Y entonces ha sido un trabajo que le ha tomado varios años, no ha sido tan sencillo. Entonces, está bien que haya ayudado a recolectar firmas y haya recolectar varios miles, etcétera, pero eso no quiere decir de que con eso se conforma un partido. Sí, digamos que el partido es algo más que una inscripción, ¿no? La inscripción es el bautizo, ¿no? Pero nada más que eso, ¿no? Es concurrir a una fuente bautismal y nada más, ¿no? Sí. Pero el resto, hacer el partido es una tarea mucho más grande, ¿no? Que una simple inscripción. Vamos con algunas declaraciones de otros congresistas, a ver si nos ayudan en el switcher. El congresista Salaver, a ver, ¿qué fue lo que dijo? El vocero, ¿no es cierto? El vocero de la bancada fujimorista. Esa actitud adolescente que es característica de Kenji, que todos recordamos cuando jugaba con puñete, creo que ya debe quedar atrás. Tiene que madurar. Kenji es congresista de la República y forma parte de una bancada y tiene que respetar las decisiones que democráticamente se toman dentro de la bancada. Él puede emitir su voto como mejor le parezca, pero lo que no puede hacer es cuestionar, agredir constantemente cada decisión que toma Fuerza Popular. Si él no se siente cómodo, más allá que él diga que jamás va a renunciar, si él no se siente cómodo en Fuerza Popular, que tenga hidalguía, que tenga valor y que tome una decisión y renuncie. Pero ¿de madurez? Creo que no ha llegado a madurar, ¿no? Políticamente me refiero, ¿no? Si continúa con esta actitud, podría ser separado. ¿Y qué van a hacer con la congresista Yesenia Ponce y los otros dos parlamentarios de Ancash? Mira, por lo menos se ha visto ayer el caso de Yesenia Ponce y se ha formado también un comité disciplinario para ver su caso. Porque, mira, las declaraciones o la grabación que ha salido a la luz pública es una conversación larga. A mí personalmente me sorprende una conversación de 3 horas, que es lo que ha trascendido con el anterior gobernador regional, y de ahí han sacado de contexto de estas afirmaciones que ella ha hecho. Pero acá hay un tema importante, y el mejor testigo para esto es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque Keiko, cuando va a la última entrevista con el presidente, y también estaba el vicepresidente Vizcarra, ella plantea el tema de Chinecas. Entonces,
De ahí a que ella esté obstruyendo el tema, es imposible. Bueno, a mí sinceramente no me llamó mucho eso la atención, porque además se ha hecho público el proyecto de ley presentado por la bancada respecto a apoyar el proyecto Chinecas. Pero lo que sí sorprende es que esta congresista de su bancada diga que Keiko Fujimori casi no tiene liderazgo, que casi no pasa la segunda vuelta electoral si no hubiera sido porque se cayó Guzmán, que hay mucha ambición en torno a ella. O sea, y eso era en octubre del año pasado, ¿no? Hacía los pocos meses nomás que había pasado las elecciones. ¿Qué dirá ahora? Entonces eso es lo que sorprende. Y que habla de muchos celos en la bancada. Eso, yo no sé si habría que creerlo o no, pero por lo menos es una queja de ella en esta reunión, este almuerzo, creo, ¿no? Mira, yo con la cara que tengo en la cabeza, yo desde que le he visto a Yesenia, ¿no? Desde hace tiempo, yo la verdad personalmente no le tengo confianza, y lo digo claramente. No le tengo confianza a ella porque le he visto en algunos debates y cosas, y la verdad que no. ¿Y le tiene confianza a Fuerza Popular a los filtros que tiene para escoger a sus candidatos al Congreso o no? Yo, ese tema de cómo ella, cómo pasó los filtros, no los conozco. Y no se pregunta, una vez que encuentra una compañera de bancada que no le traicionera, ¿no? confianza. No, y mira, acá y se está viendo en ética, porque el caso de ella es bien particular. Bueno, o sea, mira, además caso tiene el problema de los certificados. Bueno, ¿no? Tiene certificados, tiene el problema que se habla que podría haber pagado al director 10.000 soles. Bueno, son cosas que se tienen que investigar. Así es. Pero el tema principal es que se le va a hacer un proceso igual como el que se va a hacer a Kenji, y ahí se llegará a una conclusión. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con la noticia del supuesto pago de Odebrecht a quien fue vicepresidente de Petroperú durante el segundo gobierno de Alan García. Vamos a regresar con eso. Bueno, tenemos que actualizar lamentablemente la cifra de muertos luego de este terremoto que se ha vivido en México alrededor de la 1 de la tarde, y como saben, Canal N ha estado informando durante el resto del día. Y bueno, son ya 119 los muertos a consecuencia de este movimiento telúrico. Y bueno, comentábamos aquí con Mario que claro, la cifra es grande y probablemente siga aumentando, pero son ¿cuántos millones? Bueno, en la capital mexicana son 20 millones, ¿no? Y además la mayor parte de los muertos ha sido en Puebla, que no está a más de 100 kilómetros alejado. Que es donde fue el epicentro. Así es. Que está como a 120. Han sido dos fuertes movimientos sísmicos, ¿no? Uno de 7,1 y el otro de 6,8, me parece, además seguidos. Sí, y bueno, el ministro de Defensa nos estaba contando, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha estado, bueno, él ha vivido mucho tiempo en México y ha estado hace poco ahí recogiendo un poco estos sistemas de alarmas que me comentábamos a consecuencia del terremoto de hace una semana. Sí, bueno, Nieto es un mexicanófilo, digamos. Ha vivido muchos años allá, ¿no? Y tiene muchos amigos y creo que tiene inclusive familia también. Él ha recogido todo eso y después también hay que recoger un poco la experiencia de Chile. En Chile también han hecho tremendos terremotos, claro. Tremendo terremoto y luego han hecho una serie de obras para prevenirlos y para alertar a la población que parecería que van a dar resultado o pueden dar resultado en algún momento determinado. México también, o sea, el Perú está rodeado y el Perú también es un país de terremotos, pero que no estamos preparados como está México o está Chile, y entonces creo que a partir de ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero sí me parece bien que las Fuerzas Armadas tengan mayor participación. Yo creo que el enfoque que le está dando en ese sentido el ministro Nieto es adecuado. El ejército debería tener una brigada, como tienen otros países, con equipamiento de tecnología y una buena organización para poder reaccionar ante estos hechos. Estábamos aquí recordando el último terremoto en Lima. Yo quería saber si el epicentro había sido en Lima y fue efectivamente en 1974 y se produjo el 3 de octubre a las 9:21 de la mañana. Azotó Lima y toda la costa hacia el sur. Llegó hasta Pisco. Fue el último gran terremoto desde ahí en la capital, y de ahí tenemos el silencio sísmico. Y hubo en ese entonces 252 muertos, 3.600 heridos.
Pero estamos hablando de 1974. Claro. No existían no, los cerros poblados que tenemos hoy, se cayó. Acá está Carlos Tubino, que puede ser. Y se cayó un edificio delante mío. Sí, un edificio moderno, ¿eh? Un edificio moderno y algunos cadetes que estaban en el baño se cayeron y murieron. Sí. El cuarto piso, ¿no? Así es. Siempre es bueno, por supuesto, recordar dónde vivimos. Que no pudieron salir porque estaban en el baño, porque los otros todos se evacuaron. Qué miedo. Bueno, confiemos en que se están preparando las autoridades. Vamos con Odebrecht. Así es. La noticia que ha trascendido hoy día, en realidad en varios medios ha aparecido, es el de un supuesto pago de Odebrecht de $900.000 a través de la banca privada de Andorra, que es un lugar donde ya se había detectado otros pagos a otros exfuncionarios, en este caso al ex lugar soñado, vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala Herrera. Él ocupó ese cargo durante el segundo gobierno de Alan García. Lo que ocurre es que él creó esta cuenta antes de asumir el cargo y el pago fue hecho después. Lo que, claro, puede ser argumentado, puede servir para el argumento de, bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, o ya sabían que iba a llegar a ese cargo y le habían quedado, tiene las dos lecturas, ¿no? Sí. A ver, ¿con quién empezamos? Con la congresista Jenny Vilcatoma, además, que sabe de Odebrecht bastante. Así es, estas son noticias que nos hacen conocer a detalle que funcionarios de todos los gobiernos han sido objeto o han sido captados por la corrupción. Como bien decían, ¿no?, que la cuenta haya sido creada antes o después va a ser irrelevante porque se va a partir desde el hecho, ¿no?, que se hace el depósito de una fuente ilícita y que a continuación la empresa se vio beneficiada con acceder a un estudio de uno de los pozos petroleros, según tengo entendido, y eso nos hace ver que la justicia americana, cuando hizo su informe o el destape que se conoció el 21 de diciembre del año pasado, ¿no?, revela que funcionarios de varios gobiernos, entre ellos el de Alan García, se vieron pues tuvieron vinculación con Odebrecht y obviamente habrían caído en actos de corrupción. Importante esta información para las investigaciones. O sea, que es un buen dato, digamos, para ahí empezar a investigar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como digo, el mismo señor Maiman, en sus declaraciones, yo considero que más relevante que lo que pueda decir respecto al señor Toledo, porque ya el fiscal tiene información básica que corrobora con otros actos de investigación, van al hecho de que revela, dibuja la organización criminal. El señor Maiman aparentemente solamente habría sabido de Toledo, pero no, en sus declaraciones nos cuenta y describe a Odebrecht como un cártel. Y habla cómo operaba, y las expresiones como decir que Odebrecht no necesitaba corromper a uno u a otro, ¿no? Odebrecht prácticamente, si es que financiaba campañas, ponía a los gobernantes, ya los gobernantes y las autoridades actuaban como empleados de Odebrecht y repartía sobres, no por actos aislados, ¿no? Decía, sí. Esas palabras hay que analizarlas bien, porque dicen, no creo que hayan mentido respecto a la interoceánica, dicen, sino que Odebrecht sí o sí iba a ganar. Pero a continuación también tiene expresiones respecto al financiamiento de campañas políticas. Entonces dice, Odebrecht sí o sí iba a ganar, repartía sobres a diestra y siniestra, o sea, a todo el mundo. Entonces, ¿usted cree que también recibió dinero Keiko Fujimori y Alan García? Yo considero que de todas las personas que ya se han revelado, por lo menos un hecho básico, que se haya financiado la campaña o que se hayan realizado actos de corrupción, debe ser investigado. Pero muy importante la declaración del señor Maiman, ¿no? Claro, pero se supone que también tiene que haber recibido Keiko Fujimori. Claro. Le pregunto porque usted formó parte de la campaña, claro, la señora Fujimori. Más, hay una investigación que ya se ha aperturado, ¿no? Considero correctamente en la línea de investigación, porque cuando uno apertura una investigación, básicamente tienes que señalar a quiénes vas a investigar, cuáles son los hechos que vas a investigar y qué actos de investigación necesitas prioritariamente. Pero lo cual no vemos, por ejemplo, en el caso de la interoceánica, donde hasta la fecha no se ha incluido la empresa Odebrecht como sujeto pasivo de la investigación. No se ha incluido a muchos funcionarios de la empresa Odebrecht y tampoco a todos los funcionarios que habrían cometido los delitos respecto a esta obra. Entonces, lo que debemos esperar de la Fiscalía es que en todos los casos se incluyan a todas las empresas, a las consorciadas, que se hagan todos los actos de investigación y los actos, sobre todo, reitero, que procuren cautelar la reparación civil que debe ser pagada al Estado, porque en este momento se está desnaturalizando aquellas medidas que el Código Procesal Penal prevé para cautelar el pago de la reparación civil con el decreto de urgencia 003. Ahí se está desnaturalizando y a futuro vamos a ver que van a haber consecuencias en perjuicio del Estado peruano. Lo que deberían hacer
jueces y fiscales y procuradores es actuar dentro del marco de la norma del Código Procesal Penal vigente para estas investigaciones y no permitir que con este decreto de urgencia se deje de lado lo que obligatoriamente deben hacer dentro del proceso. ¿Y todavía confía en Keiko Fujimori o no? Respecto de... Sobre Odebrecht y si recibió plata o no, porque ha dicho varias veces que no. Bueno, la señora Keiko Fujimori lo ha negado, pero hay una investigación abierta. Por eso le pregunto a usted, de un tema personal, porque me imagino que cuando está en campaña sí confiaba en que no, por eso hoy le pregunto si todavía confía en ello o no. Son hechos diferentes, uno no puede contestar de forma genérica y decir ante una pregunta así, si confío o no confío. Lo que sé es que hay una investigación y que el fiscal ha tomado pasos correctos para poder llegar al fondo del asunto y tiene que ser él ahora con información corroborada el que nos diga realmente. Pero le genera dudas, por lo menos ver esta, no, que hay está una ella información. Está el nombre de Keiko en la tablet del señor hay una información, claro, hay una información que ya ha llegado a manos del fiscal, que es lo correcto. No como en otros casos que la información, por ejemplo, no incluye a Graña y Montero en la investigación, no incluye a las consorciadas, no incluye a la misma empresa Odebrecht. Es grave lo que está sucediendo en manos del fiscal Hamilton Castro, porque en la investigación de la Interoceánica y en las otras investigaciones importantes, Odebrecht no está investigada como sujeto pasivo, o sea, no tiene condición de investigada, únicamente ha sido comprendida como tercero civil responsable porque el fiscal solamente formalizó la investigación al señor Barata y fue la Procuraduría que pidió que se incluya a la empresa Odebrecht. Imagínense lo grave que es que hasta la fecha la empresa Odebrecht no sea incluida como sujeto pasivo de la investigación y tampoco las consorciadas. Yo considero y exijo, ¿no?, que debe haber un tratamiento similar, porque en el proceso las reglas son iguales para todos, pero lo que estamos viendo es una acción diferente en un caso y diferente en otro que nos hace ver que hay un tratamiento diferente. Vamos a conocer lo que escribió en su cuenta de Twitter Alan García sobre esta denuncia. A ver, dice, la denuncia hecha contra exfuncionario de Petroperú debe ser esclarecida e investigada por la Fiscalía. Sí, mira, y yo con relación a esto lo que quisiera decir es lo siguiente. Primero, que todos los peruanos debemos recordar y tener siempre en cuenta que vivimos en democracia. Entonces, y saber distinguir qué es una sospecha, qué es un indicio razonable y qué es una prueba. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, ¿qué es lo que tenemos al frente? Una sospecha. Sobre esa sospecha, que es la investigación, tendría que construir un indicio razonable la Fiscalía para poder llevar eso a una apertura de proceso, cosa que no es el caso. Yo lo que critico es las personas que con una sospecha no solamente te acusan, sino te sentencian. Y eso no es vivir en democracia. Entonces, por ejemplo, el caso que estamos viendo de estos 900 millones, eso ya no es una sospecha, eso ya es un indicio razonable. Sí. Y entonces sobre ese indicio hay que construir la prueba, es decir, los documentos que me permitan afirmar cómo se ha movido ese dinero. Entonces, lógicamente yo creo que eso es un tema muy importante. Ahora, yo insisto, Keiko lo ha dicho, que acá no ha habido absolutamente ningún aporte. Por eso no se lo pregunté a usted, porque obviamente ya sabemos qué es lo que va a decir, pero me da curiosidad saber qué es lo que pensaba la parecía que era de la bancada. Muy importante lo que acabo de decir, sepamos distinguir sospechas de indicios razonables y de pruebas. A ver, yo creo que es muy grave por varios motivos. En primer lugar, que la información viene de fuera una vez más. Aquí adentro nadie sabe nada, nadie hace nada. Odebrecht sigue actuando, el Estado le sigue pagando a Odebrecht Olmos, le sigue pagando puntualmente la Interoceánica del Sur y aquí no pasa nada. Está pagando las materiales que han dejado abandonados en el gasoducto del Sur, en fin, y aquí no pasó nada. Los socios tampoco ha pasado nada con ellos. Se les permite que vendan ahora, quieren vender Olmos o quieren vender las rutas de Lima, no se sabe si han pagado o no han pagado impuesto a la renta, y les permite que vendan y que se lleven la plata y aquí no pasó nada. O sea, aquí toda la información sale de fuera o de Estados Unidos, porque Odebrecht cometió el error de irse a trabajar a Estados Unidos creyendo que era el Perú, Brasil, Colombia, Chile. Para la tranquilidad nuestra, ¿no? Sí. Y allá realmente lo detectaron las irregularidades y de allí sale el tema. Y los gringos son bastante más prácticos, por dicho ya paga 2.600 millones y arregla tu asunto. Aquí ni siquiera eso se ha hecho. Y sigue trabajando y se le permite vender. En el caso de este señor Atala, de vicepresidente de Petroperú, si el vicepresidente cobra 900, ¿cuánto cobraría el presidente?
¿Cuánto cobrará el resto del directorio? ¿Cuánto habrá cobrado el gerente general? ¿Para qué? Porque aparentemente Petroperú está alejado de las construcciones, alejado de la obra pública. ¿Por qué habrá pagado eso? Y Andorra es un pequeño estado, un principado, un coprincipado de 495 kilómetros cuadrados. Hay dos copríncipes, el presidente de la República Francesa y el obispo de Ciudad Urgel, y se dedica a bancos y a hacer esquí en el invierno. Nada más, esquí y bancos. Entonces, esto es un paraíso fiscal o una manera de lavar dinero. Y finalmente, yo creo que aquí hay algo más. ¿Cuál es la explicación del pago entonces, si no tiene nada que ver? Yo creo que es un testaferro. Ha recibido plata por encargo de alguien del gobierno, alguien que lo ha nombrado. Algún amigo suyo, muy bien vinculado en el gobierno, que lo ha nombrado. Y este señor ha sido parte del gobierno aprista. O sea, otra vez el gobierno aprista lamentablemente se mancha con la corrupción. Escuchamos las declaraciones del congresista del Castillo, a ver qué es lo que dice sobre este caso. No deja de ser un tema completamente embarazoso y perjudicial para la imagen del partido, sin duda. Así, este señor no es militante, no sea militante del partido, como no lo es. Claro, ¿no? Por eso he hablado del gobierno, no del partido. No lo es. Entiendo, según las informaciones que he visto en los medios, esta cuenta la abre antes de ser funcionario y parece que ese abono viene después que es funcionario, ¿no? Sí. Eso no es ninguna... exculpación de nada. Sí, claro. Entonces, que usted era primer ministro. No lo sé, quizás en las postrimerías de mi función, pero yo no estaba al tanto de eso. Pero él tiene una relación que se remonta incluso al primer gobierno de Alan García. La verdad es que no conozco. ¿No fue embajador en...? Que yo sepa, no. No sé, la verdad es que no embajador, sino representante, me parece, del Perú en alguna función pública y le mentiría diplomática si le digo en que Washington. No conozco absolutamente nada. Bien. A quien me refería yo en esa intervención, porque es una relación es a un pariente suyo, a César Atala, que fue embajador del Perú en Washington. ¿no? Esa es la relación. Sí, pero bueno, es una relación de parentesco que no tiene por qué comprometer a nadie. Sí, pero no es padre-hijo, no hay esa relación. Una relación de parentesco, pero no de padre-hijo. Así es. Además, el señor Atala, que fue embajador en Washington, se quedó a vivir allá en Sarasota cuando dejó de ser embajador. Y vivía inclusive antes en Sarasota. Estuvo bastante alejado del Perú. Lo que pasa es que el apellido me evocó el primer gobierno. Sí, eso nada que ver. Pero este señor Atala es industrial, textilero. El señor del Castillo dice que no era aprista, probablemente no lo sea, pero era muy amigo de los apristas, y logró ser vicepresidente de Perú gracias a sus amistades apristas. Eso es evidente, ¿no? Ahora, justo yo quería preguntarle al congresista Andrés García Belaúnde, pero también, por supuesto, le damos la oportunidad a la congresista Vilcatoma. ¿Qué pasa en la Fiscalía? ¿Cuál es su percepción? Porque el congresista acá dice que no hay denuncia contra no hay contra no se investiga hay negligencia, no hay marco jurídico, sobornos, porque ya pues estamos hablando de sobornos por todas partes. ¿Por qué? Yo quiero ser tajante en este punto, al establecer que creo que en este momento más grave que los actos mismos de corrupción que estamos conociendo es lo que está pasando en la Fiscalía. Para todos los fiscales y quienes lo hemos sido, sabemos que al aperturar una investigación básicamente tienes que incluir a todas las personas vinculadas en el hecho. Interoceánica, Odebrecht, sus consorciadas Graña y Montero, JJ Camet. ¿Qué funcionarios? Los funcionarios tanto de la entidad pública como de la privada. Y no puedes por ningún motivo dejar de usar las medidas cautelares que el código te exige para que tú cauteles el pago de la reparación civil. Esas son acciones ineludibles. Claro. Pero ¿qué no tenemos solo como ahora? colaboradores eficaces, ¿A qué estamos hablando? Sino investigados, que es diferente. Así es, porque tú puedes entrar en un proceso de colaboración eficaz perfectamente, pero eso no quiere decir que tú los vas a excluir de incluirlos o que no los vas a investigar. Aperturarlos en la investigación. ¿Por qué? Porque implica que por lo menos su presencia dentro de la investigación le permite al fiscal plantear los requerimientos al Poder Judicial, como la Procuraduría, respecto al pago de la reparación civil. Si se inicia perfectamente un proceso de colaboración eficaz que siempre está en suspenso hasta que se concluya,
No vas a dejar de hacer todas las acciones que la ley te obliga. Por eso yo considero que ya se está llegando a la irregularidad y desde el principio, desde la forma en cómo se inició esta investigación. El fiscal Hamilton Castro tenía en sus manos ya el caso de las empresas brasileñas. ¿Por qué en 2 años no hubo ningún tipo de resultado? Preguntémonos, ¿quién tocó la puerta de la fiscalía? ¿El fiscal fue a la empresa Odebrecht? No, vino a la empresa Odebrecht, pero ¿en qué contexto? Cuando ya en Estados Unidos, el 21 de diciembre, se había revelado estos graves hechos de corrupción y para el Perú le ponía un marco, 29 millones. Entonces ya la empresa Odebrecht está desarrollando una estrategia de talla internacional que busca el encubrimiento y que no solo lo está haciendo en el Perú, lo está haciendo a nivel internacional. Busco a la fiscalía con un marco, en este caso 29 millones, solamente para declarar determinadas cosas. Esa será pues la estrategia de la empresa. Pero ¿por qué el fiscal se tiene que someter? ¿Por qué el fiscal no permite, no incluye a la empresa Odebrecht? Eso es algo que ya no tiene explicación y es irregular. Y el fiscal Pablo Sánchez tiene que accionar. Y la Fiscalía Suprema de Control Interno está cruzada de brazos y no toma ninguna actitud de investigación respecto a esto que es irregular. ¿A qué nos va a llevar? Que al final de la investigación no va a haber ningún tipo de revelación, una gran sorpresa, un milagro, no. Porque como empieza, así va a terminar. ¿Qué graves hechos o qué graves consecuencias ya existen a la fecha? No sabemos hasta el día de hoy cuál ha sido el acuerdo, pero entendemos ya por tanta información que sabemos que lo que ha pedido la empresa es inmunidad para su patrimonio. El fiscal jamás podría, la norma no le permite darle inmunidad a su patrimonio, no puede porque la norma por el contrario le dice pide el embargo, plantea las medidas cautelares. Entonces, el solo hecho de permitir, o sea, de no hacer nada, no te incluyo porque si te incluyo te pueden plantear las medidas cautelares, no te incluyo porque si no podríamos ir a incautarte documentación si estás desapareciendo. Entonces, no te incluyo. ¿Y qué hago? Dejo pasar el tiempo. En eso dejo pasar el tiempo. Oportunamente el gobierno saca el 003 y te dice, puedes vender. Si tú no has establecido los hechos el día de hoy, no sabes si la reparación civil va a ser 1, 2 o 100. Pero si tú ya le estás permitiendo vender y solamente le estás permitiendo dejar 1 para la reparación civil y encima le estás permitiendo pagar sus obligaciones, ¿por qué el Estado peruano tiene que pensar en sus obligaciones? Y si la reparación civil en realidad cubriría todo absolutamente sin tener ya que darle prioridad a los acreedores, a las personas que tienen deuda, imagínense. Eso es grave, no es una casualidad. El caso de OAS, por ejemplo, ha vendido todo y se ha ido. Vamos a hablar de OAS en un ratito, pero tenemos que ir a una pausa. Primero para hablar de la reunión de la presidenta del Consejo de Ministros con el presidente del Congreso. Con eso venimos. Muy bien, hoy la presidenta del Consejo de Ministros, la congresista también, Mercedes Arauz, se reunió con el titular del Congreso, con el congresista Luis Galarreta, esto a fin de definir la fecha en la que el nuevo gabinete tiene que presentarse, según manda la Constitución, ante la representación nacional para solicitar y eventualmente obtener, eso es lo que está, digamos, en discusión, el voto de confianza para poder proceder con las funciones que le corresponden. Esa fecha ya se ha establecido, es el 12 de octubre. Y entonces podemos preguntarle a los congresistas acá presentes cuál es el ánimo que tienen respecto a esa... Se sonríe el congresista. La primera oposición. Sí. La primera mayoría. Yo decir que esperamos pues que todas estas fricciones no eso lo venimos escuchando hace un montón de tiempo. Desaparezcan. Sí. Y claro que ahora cuando vemos a Mecha Arauz, que tiene una ventaja sobre su antecesor, que ha estado 1 año con nosotros, alternado con todos los congresistas, y también hay una relación humana, etcétera, que es buena para todos estos puentes. Entonces yo creo que está comenzando bien. Está comenzando bien y bueno, esperaremos pues que venga el gabinete para ver sus planteamientos y de acuerdo a eso se da o no la confianza. Sí, yo creo que sí, Mecha Arauz tiene la ventaja sobre Zavala de que está adentro, conoce a todos, ha sido 1 año presidenta de la Comisión de Economía, ha llegado a acuerdos para aprobar 15 o 20 proyectos vinculados a economía, casi todos del gobierno.
el único proyecto que ha quedado pendiente es el proyecto de la ley de cooperativas de ahorro, pero el resto todos han sido aprobados de común acuerdo con la bancada mayoritaria de oposición. Así que yo creo que ella tiene una gran ventaja, es una buena negociadora, tiene relativa amistad con el señor Galarreta, presidente del Congreso. Yo creo que de momento le va a ir bien. Claro, en el camino pueden haber errores y en el camino pueden endurecerse las posiciones, pero parte bien. Una persona más educada que Zabala, más circunspecta que Zabala, difícil imaginar, y sin embargo miren cómo han terminado las cosas. Así es, exactamente. O sea que está muy bien los buenos augurios, pero... Sí, ahora, evidentemente la oposición no va a dejar de ser oposición. No. O sea, esto tampoco va a ser un lecho de rosas, pero va a ser más llevadera, más constructiva. Van a poder llegarse a acuerdos concretos y precisos. No de todo en general, pero sí algunas cosas importantes. Finalmente, la política económica del gobierno y de la gran parte de la oposición, y principalmente la oposición mayoritaria y el resto, son coincidentes en muchas cosas. No tendría que haber muchas diferencias. La diferencia es la huelga magisterial, la diferencia después es chinchero quizás, pero no otras cosas más. El congresista Tubino dijo que iba a votar en contra de la censura de la ministra de Educación. ¿Votó a favor? No, es que no votamos. Bueno, pero se presentó la moción de censura. Se presentó la moción de censura. No llegamos a presentar. No, pero firmó usted el documento. Nunca se presentó, eso es lo más curioso. ¿Firmó el documento o no? No, no hubo documento. ¿Cómo no hubo documento? No, la censura, no hubo documento. No hubo documento. Nunca. Sí, yo no lo vi. Nunca lo vi. Lo único que hubo fue un acuerdo de bancada y se comunicó para ir a la censura. Sí, a presentar la censura. Para presentarla. Y usted manifestó su posición en contra. Claro. En la reunión interna. Pero hizo la batalla y explicó que esto no convenía. Nos demoramos 3 horas. No se tuvo que poner la butapercha. Nada. O le pusieron butapercha. Mira, yo si tengo una virtud, yo soy directo. Yo no ando ¿Y fue una posición solitaria la suya o hubo otras? Bueno, eso ya es mucho decirle. Pero los congresistas le piden el voto a la gente para representarla y luego resulta que en determinados intríngulis de su ejercicio político hay cosas que no nos pueden contar. Yo entiendo que en la Comisión de Defensa no nos cuenten, pero en lo que tiene que ver con su desarrollo político... Eso cada quien que lo diga, pero eso es un tema interno y que lógicamente no tiene por qué estar trascendiendo los debates internos de un partido político externamente. Por eso son internos. Ahora, la moción de censura nunca la vi, nunca se redactó, que yo sepa. Yo la he estado buscando inclusive para ver qué cosa decía, pero en todo caso, si se hubiese presentado, había 2 tipos de debates, el debate para admitirla y una vez admitida el debate para votarla, si se votaba a favor o en contra. O sea, estamos hablando de un debate con 2 votaciones. Cualquiera de las 2 votaciones podía ser positiva o negativa. Y por lo tanto no se sabe cuál era el resultado. Hablando de votaciones, después de las palabras tan duras que tuviste con Zabala, ¿por qué votaron en ámbar? ¿Por qué? Porque fue un acuerdo de la bancada. Abstenernos. Y para efectos pero en la discusión interna... Sí. Toda la interna. Toda la interna. La discusión interna fue que se Estamos con sectores minoritarios de la bancada, como pueden ver, porque siempre tienen las discusiones. ¿Por qué? Pero en realidad para el efecto práctico era idéntico. Porque era darle la confianza sí o no. No se la das, pues. Hay manera de no darle la confianza. No, pero hay una expresión política en el hecho de... No, es lo mismo votar en ámbar que votar en rojo. En este caso sí, porque en este caso no le daba la confianza, no. Votabas en blanco al no. Ni se la dabas ni no se la dabas. No se la dabas, no. Pero en realidad nosotros habíamos tenido una posición individual diferente. Nosotros habíamos dicho desde el primer momento que había que rechazar el pedido del primer ministro porque era improcedente. Si esta era una posición de la bancada, ¿por qué en tu exposición decías a lo mejor le vamos a abrir la puerta, a lo mejor le vamos a abrir la puerta, si ya estaba determinada la idea? Es que después de eso se decidieron. Después, pero además, insisto, nosotros votamos en la Junta de Portavoces para que se devuelva la carta, porque era improcedente empezar a discutir una cuestión de confianza. ¿Quiere decir algo? Quisiera decirle acá a Vitocho muy rápido, decir lo siguiente. Yo creo que él que conoce bastante de historia parlamentaria, etcétera, nosotros debíamos estar siguiendo lo que hace el Parlamento francés. No existe el voto en abstención. O votas verde o votas rojo. Punto. Claro. Y entonces en un tema como el que se tenía que ver, marcas tu había posición. que ver verde o rojo. No, abstención. Bueno, pero es que el tema era no darle la confianza. No le dan la confianza.
Bueno, y no querer estar entre los votos rojos. Al votar en blanco no le están dando la confianza. Nuevamente, pedirle a los electores la voz para representarlos en el Congreso y luego ponerse una gutapercha. Pero Pirola decía que abstenerse también es obrar. Bueno, abstenerse también es obrar. Está bien, lo puede haber dicho Pirola, pero... Bueno, y los grandes políticos siempre han dicho eso, abstenerse también es obrar. Bueno, yo felicito y le auguro a la señora Mercedes Arauz éxitos. Sin embargo, tengo mucha expectativa respecto al accionar del ministro de Justicia. La norma establece que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría pueden plantear el requerimiento de extradición al juez. Esperemos que este nuevo ministro tenga como objetivo, como prioridad, la extradición del señor Toledo y que se pueda recuperar y rectificar los graves errores que cometió la señora Marisol Pérez Tello respecto a la Procuraduría. No solamente no se cumplió con aquella promesa de campaña de haberle dado la autonomía constitucional o la mayor autonomía dentro de lo posible a las procuradurías, sino por el contrario, la poca autonomía que tenían se ha pisoteado, se ha retrocedido en lo poco que se había avanzado, y yo espero que el doctor Mendoza, como ex magistrado, como ex presidente de la Corte, conocedor de lo que significa la autonomía, pueda restablecer y se pueda avanzar lo más que se pueda en dotarle de autonomía a las procuradurías. Y bueno, sea Fuerza Popular y todas las fuerzas políticas las que le den otra vez prioridad a este tema, porque necesitamos un procurador independiente, autónomamente independiente, porque si no va a suceder lo que hemos visto, ¿no? La doctora Julia Príncipe destituida y todos los procuradores que estaban trabajando. Bueno. Tenemos un último tema que no queremos dejar de lado. Rápido, sí. A ver, dos cosas que sucedieron ayer y en una está involucrada nuestro invitado, el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Bueno, ayer la exfuncionaria de la Municipalidad de Lima, la señora Giselle Segarra, abandonó la sesión donde usted estaba, de la Comisión Lavallato, porque dijo, le preguntó, ¿suele besarse con todos sus clientes? Bueno, ¿qué contexto fue? Porque claro, estamos hablando, vamos a poner en contexto, mejor, a ver, ayúdenos. Sí. Estamos hablando de OAS. Esta señora ya no era funcionaria en un momento de la Municipalidad de Lima, pero igual tenía contacto con este señor Piñera de OAS a través de correos electrónicos. O sea, esta señora... Como asesoría externa. Ante todo, yo lamento mucho que la pregunta la haya incomodado y le di mis discursos en su momento. Ahora, el tema es muy simple. El tema es muy simple. Esta señora fue funcionaria de un gerente de la municipalidad y hizo el contrato con OAS. Y durante ese lapso ella tuvo mucha correspondencia con el presidente de OAS, el señor León Piñeiro. Siendo funcionaria. Siendo funcionaria, se descubrieron una serie de correos, y en los correos siempre se habla, se pedía con besos, besitos, qué sé yo, ¿no? Y firmaba León Piñeiro, ¿no? Luego esta señora termina su función allí y pasa a ser asesora de OAS, o sea, la puerta giratoria, ¿no? Y luego continúa con OAS. Cae León Piñeiro preso porque es un corrupto, cae preso y sigue trabajando en OAS, a pesar que está preso Piñeiro desde noviembre del 2015 en Brasil, ella sigue trabajando en OAS acá. En fin, la pregunta era vinculada un poco a eso, quizás estuvo mal formulada, quizás fue indebida, pero en todo caso lo que se trataba es de establecer la vinculación que había de una funcionaria con la compañía OAS. Y se disculpó con ella. Claro que sí. No, porque acá de entender, suele besarte con todos sus clientes como si hubiera alguna imagen donde ella estaba besándose con este señor. Son correos, son 20 correos. Donde dice besos, saludos. Todos, sin excepción. Claro, quizás el problema la expresión deriva de enviar besos y besarse, se entienden como cosas distintas, pero digamos. En realidad, si estamos hablando de estos actos de corrupción, entendamos que Odebrecht pagaba las coimas contratando a los funcionarios, luego posteriormente en las empresas. Entonces, si estamos dentro del marco de una investigación, por supuesto que es materia de sospecha de que una funcionaria se mande besos pues con un postor, ¿no? Sí. Y peor con no es la forma, digamos, protocolar, dice. Sí. Yo iría más allá, ¿no? Yo no voy por la forma protocolar, porque por protocolo no se debe hacer, pero yo voy a lo que significa en la realidad respecto a esos actos de corrupción que se están investigando, la cercanía, la vinculación. En muchas investigaciones yo he formulado ese tipo de preguntas para saber establecer la vinculación. Usted suele enviarle besos, podría haber sido la formulación. No, tal vez la formulación puede haberse dado, pero no deja de ser una pregunta válida y necesaria en una investigación. El otro episodio que se ha además puesto en relación con esto es ayer la ceremonia de transferencia en el Ministerio de Educación incluyó una frase del nuevo ministro Idil Wexler a propósito de la ministra que dejaba el cargo, la señora Marilu Martens, que ella ha dicho la incomodó porque... Más que la frase, el gesto. Fue, digamos, un paquete, ¿no? Un combo. Un combo, sí. un pack.
Sí, se refirió, le dijo que podía venir cuando quisiera, que en fin, que era una ministra tan hermosa, como si fuera, digamos, ese uno de los atributos importantes del ejercicio de la cartera de educación. Y ha sido tan criticado, tanto como el congresista Belunde, en las y también redes ha pedido sociales. disculpas Wexler, También ¿no? ha pedido disculpas. Pero en realidad... Yo no sé qué relación tienen, porque yo también tratando de pensar un poco en este ministro, ¿no? Yo no sé qué relación tengan, porque eso es importante, ¿no? Exactamente. O ellos se conocían, no se conocían, Sí. no sé, han trabajado juntos, Han trabajado son amigos, juntos y han tenido no una tengo ni larga idea. relación laboral, digamos, ¿no? Esa en realidad es una... No era el momento de repente. Hace 25 años esto no hubiese, digamos, sorprendido a nadie, pero los códigos cambian. Pues, Sí, ¿no? van cambiando. Ahora, de Pero repente no, quería- definitivamente, Los códigos claro. de acuerdo a cada país también. Perdón, de También, repente por quería supuesto. hacerle un halago, pero Sí, fue tan torpe como sí, usted sí, de sí. decir una cosa que no era lo que realmente quería decir. Digo yo. eso. No, O sea, no, tanto suele que no. besarse con todos sus clientes, no es lo mismo que porque le manda saludos con besos, ¿no es cierto? Digo yo. No, pero, ¿No? bueno, ya Puede hemos ser. tocado el tema y no lo voy a volver Sí. a tocar, ¿no? No digo, sobre el ministro, o sea, de repente no Sí. fue el momento. No, Se yo fue- creo que fue un chiste mal hecho y punto. Mal hecho. Una galantería quiso ser, digamos, Sí, claro, como no, decir, no. como han dicho que yo he sido crítico respecto a su gestión, qué tan crítico o qué tan poco crítico soy que incluso digo esto que estaba fuera de lugar, Sí, es lo, sí, que, sí, así es. lo que le ocurrió, ¿no? Efectivamente. Y- No, estamos de acuerdo. Pero ella Sí. se sintió incómoda de lo que ha dicho. Sí, claro. Bueno, yo creo Porque que- en realidad creo que Yo creo que era estaba incómoda sarcasmo, el ¿no? salir Era tan con rápido del sarcasmo. ministerio. Era sarcasmo y si de pronto en realidad lo que hay es divergencias, era innecesaria esa expresión finalmente, ¿no? Yo considero que O sea, se estaban mandando indirectas, cree usted. probablemente, ¿no? Ahora, Sí, porque si fueran amigos no se hubieran incomodado la tampoco, calidad ¿no? académica de Wexler no puede ponerse en duda. Verse Mella. Yo he Verse visto ahora Mella, hasta comentarios pidiendo No. que por qué nos lo sacan. No. No, bueno. O sea, por un comentario inoportuno no se puede dudar de la calidad intelectual del señor Verne ni la Con formación su académica. trayectoria, por supuesto. Ya, sí. Sí, antes de despedir el programa, nos dicen que ha llamado por la referencia que hice yo en la mañana precisamente al apellido Atala, cuando conversaba con Jorge del Castillo, le preguntaba si este ex funcionario de Petroperú no tenía algo que ver con el primer gobierno, y claro, yo recordaba el apellido Atala, de quien fue embajador del Perú durante el primer gobierno de Alan García en Washington, pero no tiene nada que ver, es sencillamente una homonimia y además una relación de parentesco, no tiene por qué involucrar en una situación complicada a nadie. Hecha la aclaración. Sí, a ver, nos han puesto la llamada al aire, a ver si nos ayuda la producción, por favor. ¿Sí? Ah, ahí está. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Podría salir al aire? Estamos al aire. Está al aire, caballero. Estamos al aire precisamente, justo Mario acaba de hacer la aclaración, ya lo había hecho durante el programa, pero bueno, en todo caso le damos la línea para que usted mismo pueda hacerla también. Señora Atala. Sí, no, quería yo hablar con el señor Mario Gebelini, ¿es posible? Acá estoy, sí, yo estoy. Estamos al aire. Lo estoy escuchando. Señor, estamos al aire. Sí, lo está escuchando. Ya, muy bien, le habla César Atala y quería aclarar de que este señor Miguel Atala de Petroperú, vinculado a Odebrecht y a la corrupción que se ha publicado en todos los periódicos, no tiene absolutamente nada que ver con César Atala, padre, mi Muy padre, bien. que fue ministro y embajador, y conmigo, que soy aviador civil, no tenemos absolutamente, no lo conozco ni siquiera de vista a este señor Miguel Atala Herrera. Así que por favor quería que quede bien Sí. aclarado este tema. Muy bien. Ya estaba aclarado, pero le agradecemos la llamada, por supuesto. Nada que ver, es sencillamente un caso de homonimia. Gracias. Muy amable, A le usted. agradezco Usted. mucho. A usted por Usted, llamar. buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Dicho esto, tenemos que despedirnos de nuestros invitados. Gracias. Buenas noches. Muchas Se gracias. quedan con Primero a las 8.